Muy buenas tardes, Inge. En esta ocasión lo que voy a hacer es hablarle de lo que es un poco todo lo que se ha llevado en esta materia. Bueno, primeramente hablar con lo que habíamos iniciado la clase. La clase en realidad es con lo que es la definición de red de computadoras. Bueno, una red de computadoras básicamente es un conjunto de computadoras que están interconectadas entre sí a través de algún medio de conexión, que como vimos podía ser cableado físico o puede ser básicamente a través de un medio inalámbrico, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en este último tiempo. Bueno, eso es lo que es la esencia básica de lo que es una red de computadora. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? Bueno, el propósito era lo que era compartir información, lo que era compartir recursos computacionales, entre distintos aspectos que se puede utilizar lo que son justamente estas computadoras interconectadas. Muy bien. Ahora, luego de eso, lo que nosotros vimos fue las topologías de red, fue básicamente qué tipos de topologías existen. Bueno, nosotros básicamente vimos lo que eran las topologías de Boole, lo que era la topología de estrella, la topología de árbol, la topología de malla y lo que es la topología circular, de las cuales básicamente vimos que la topología, la más básica era la de Boole, que tanto como la de Boole como la circular habían caído en desuso justamente por sus desventajas. ¿Cuáles eran esas, las principales desventajas? Es que no tenían redundancia. O sea, por ejemplo, si yo quería llegar de un nodo a otro, si había un fallo en uno, bueno, pues se me hacía más complicado. En el bus directamente era imposible directamente. Y por lo menos en lo que era el del anillo, se quedaban desconectadas todas las computadoras desde donde hubo el error, digamos. Entonces, claro, hacía complicado saber dónde estaba ese error. Ahora, también el otro problema, bueno, eso se solucionó cuando se hizo doble anillo, pero bueno, digamos, al final del día hubieron mejores topologías de red, como serían la que actualmente se utiliza en prácticamente la mayoría de las redes, que son la topología estrella y la topología árbol, que son las más utilizadas en la actualidad. Ahora, eso es lo que es las topologías de red. Luego vimos dispositivos de conexión. Ahora, los dispositivos de conexión más importantes que nosotros vimos fueron tres: lo que es el switch, el hub y el router. Obviamente el switch como tal funcionaba en la capa 2, la capa de enlace de datos del modelo OSI. Esta, por supuesto, con su predecesor, que fue el hub, básicamente tuvo muchas ventajas. Entre ellas, por ejemplo, por citar la más importante, es que el hub lo que hacía básicamente era enviar a todos los nodos, y por eso es que trabajaba en la capa 1, porque era un dispositivo tonto, porque enviaba solamente, pero no se fijaba a quién enviaba a todos los nodos en la red. Ahora luego tenés, por ejemplo, lo que es el switch, que lo que hacía era enviar específicamente a un nodo, y por eso era tan importante. Luego sale lo que es el router. El router es fundamental porque se encarga del ruteo, del direccionamiento IP, se encarga de todas esas cosas muy importantes para lo que justamente es las redes de computadora. Bueno, un poco aprovechando que hablamos de las capas, hablamos de lo que serían las capas del modelo OSI, que tenemos la capa número 4, la capa de transporte, la capa lo que era de presentación, antes de la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación, y la última capa era la capa de aplicación. Eso en cuanto a lo que era un poco el modelo OSI, ¿no? Ahora lo que va a ser el siguiente punto que vimos que era muy importante fue obviamente transformar los números, lo que era primeramente de binario a octal, de binario a decimal, de binario a hexadecimal. ¿Por qué fue importante eso? Bueno, porque por ejemplo el direccionamiento IP funciona básicamente transformando números binarios en números decimales. Y luego el direccionamiento MAC, que es el direccionamiento de las máquinas físicas como tal, los puertos físicos y distintas cosas en términos de físico, eso, por ejemplo, se hacía en hexadecimal, que era diferente del direccionamiento IP. Aprovechamos eso para justamente mencionar que el direccionamiento IP es el direccionamiento lógico y el direccionamiento MAC es el direccionamiento físico. Muy bien, luego de eso lo que pudimos hacer justamente fue determinar lo que eran las direcciones de redes, lo que es la dirección de broadcast, y justamente gracias a eso lo que se pudo hacer fue lo que es hacer obviamente lo que son subredes. Ahí aprendimos un concepto fundamental que es el concepto de las máscaras, que como habíamos visto, básicamente cómo funcionaba este tema en octetos. Básicamente 8 bits. 8 bits se unían y formaban un octeto. En general, bueno, en el caso de lo que era el direccionamiento IP, funcionaba con básicamente 32 bits. Ahora, claro, nosotros por ejemplo cuando vimos las máscaras, vimos que en base a su máscara podemos clasificar en tipos de red. Por ejemplo, tenemos la clase A, la clase B y la clase C. Obviamente con 8, 6 y 24 de máscara, ¿no? Pero también vimos justamente mencionando lo que habíamos dicho de las subredes, que nosotros podemos crear básicamente máscaras distintas, obviamente al aumentar lo que es la protección justamente que generaba la máscara. Por ejemplo, nosotros lo convertíamos en binario y justamente nosotros decíamos, bueno, hasta acá llegó la máscara, muy bien. Entonces teníamos que aumentar ese adicional que tenía la nueva máscara.
En base a eso hacíamos todo como habíamos aprendido, sacar justamente lo que era la dirección de la red, lo que era la dirección IP de la red, la dirección IP del broadcast y sacar lo que son los rangos de IP. Eso es básicamente lo que era el direccionamiento IP y lo que hicimos en esa parte. Ahora, otra cosa importante que justamente se pudo hacer con eso fue justamente sacar ese árbol de, una especie de árbol de decisión en lo que era básicamente nosotros teníamos la cantidad de computadores que necesitábamos y en base a nosotros sacábamos las subredes que necesitábamos generar. Eso fue otra cosa muy importante y que realmente personalmente a mí me pareció muy útil. Luego de eso lo que hicimos ya es ver lo que son justamente, darle una revisada a las redes, perdón, en este caso los medios de conexión wireless o lo que sería sin cables, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que el Wi-Fi básicamente es un dispositivo que funciona con ondas de radio. Lo que vimos es que, bueno, funciona a distintos frecuencias. Esas frecuencias determinan, al igual que funcionaba con lo que eran lo que es el lo que es el cableado, también tienen su lógica. Obviamente, por ejemplo, el cableado era con lo que eran las señales electrónicas, ¿no? De subidas y bajadas de voltaje. Pero en este caso ahora funcionan con lo que son ondas de radio. Y básicamente ese es su funcionamiento. Hay frecuencias determinadas para distintos tipos de conexiones, básicamente. Luego de eso lo que vimos fue, obviamente en el Packet Tracer, fue implementar justamente tanto, y obviamente eso hicimos también con lo que es el cableado, ¿no? Así que mencionar que nosotros vimos las topologías de red y todo lo que habíamos visto anteriormente en el cableado. Y ahora lo hicimos también lo mismo con lo que es el wireless. Obviamente lo que hicimos es poner routers, poner distintos elementos y justamente conectarlos entre sí. Aquí me detengo con un detalle muy importante que era justamente los servidores. En esencia, ¿qué eran los servidores? Los servidores eran básicamente computadoras que estaban especializadas básicamente en un conjunto de tareas que los clientes les solicitaban en una red. Básicamente eso es en esencia cómo funcionaba un servidor. Ahora nosotros vimos tres tipos de servidores muy importantes. Uno fue el servidor web. El servidor web lo que hacía era alojar todo el funcionamiento y hacía lo que es lógico, como lo que es el almacenamiento de los datos de una página web. Eso es lo que nosotros vimos. Ahora, ya sea por ejemplo una web dinámica o una web estática, como lo que sería dinámica porque tiene una base de datos, ¿no? Y estática porque no la tiene, digamos, ¿no? Básicamente eso nosotros vimos que es el funcionamiento de lo que era una web, un servidor web, encargarse de ese procesamiento, de esa lógica. Y luego nosotros lo que vimos es un servidor DHCP, que lo que se encarga es de asignar IPs de forma dinámica en un rango de red que nosotros le asignamos. Y luego lo que nosotros vimos fue los servidores DNS. Los servidores DNS justamente lo que se encargan es de asignar un nombre a cada IP. Ese es en esencia su funcionamiento. Y tan sencillo como eso es que tiene una tabla en donde tenés dirección IP, nombre. De esa manera, uno por ejemplo podía poner google.com y direccionar justamente a su IP de lo que es google.com y de esa manera nosotros lo que hacíamos era conectar. De la misma manera funcionaría, por ejemplo, si tuviéramos una web que se llama godaddy.com, y nosotros le ponemos una IP, bien hicimos, la conecta a través de eso. Entonces eso fue, por ejemplo, con lo que fueron los servidores. Y en lo último que nosotros revisamos fue básicamente justamente la conexión que se puede realizar ya con lo que eran las ondas de radio, ya propiamente dicho en lo que es un objeto ya más real. Eso es un poco con lo que es un poco el avance teórico y el avance práctico que se hizo. Pero en lo personal, debo remarcar uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en este curso, es justamente aprender a ser ordenado. La verdad que justamente la solicitud de que se guarden todos los documentos, todos los prácticos, todo ese tema, es un aprendizaje personal muy importante porque nos enseña a ser ordenado y nos enseña a ser responsable. Muchas gracias, Inge.